Efesios, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Quiero decirles que mis fuerzas no son tan necesarias para la batalla espiritual como son las fuerzas de Jesús. Mis fuerzas son limitadas. El poder de mis fuerzas tiene un límite, pero el poder de las fuerzas de Cristo no tiene absolutamente ningún límite. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Dice aquí, ¿verdad? Dejen que el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. Tú puedes tener mucha fuerza de voluntad, pero tarde o temprano el desánimo, la tristeza, los malos resultados hacen que esa fuerza de voluntad se venga abajo. Pero cuando nosotros somos fortalecidos por el Señor Jesús, esa fortaleza permanece. De tal manera que aunque tengamos momentos complicados y difíciles en nuestra vida, esa fuerza no nos abandona. Está ahí. Y dice la palabra del Señor aquí, hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia en Éfeso le dice: ustedes dejen que el poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. Ahorita son tiempos de mucho desánimo, de mucha depresión, de mucho temor, de mucha inseguridad. Todo lo que está pasando no solo está pegando en la salud de las personas, sino que también en el alma de las personas. Y hay un montón, un caos, ¿verdad?, emocional, sentimental dentro de cada persona, que el enemigo, el diablo, está aprovechando ese caos, todo ese descontrol que está viendo, lo está aprovechando para poder venir y traer lucha espiritual. Y la gente no está enterada de eso. La gente está en un modo de vacación, la gente está en un modo de descanso, y algunos están en el otro extremo, en un modo de ansiedad, en un modo de depresión. Y en cualquiera de los dos puntos que te encuentres, el diablo va a aprovechar eso para venir y hacerte la guerra espiritual. El verso 11 dice: protéjanse con la armadura de Dios, la cual Él les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. No dice evita los ataques del diablo, sino que dice que lo vas a tener que resistir. Cuando Jesús le dice a Pedro: fíjate que el diablo te ha pedido para zarandearte, no le dice: Pedro, pues sale corriendo lo más rápido que puedas y que no te alcance. Le dice, ¿verdad?, que él va a orar para que su fe sea fuerte y su fe no falte en medio de esa prueba tan tremenda que iba a venir de parte del diablo hacia Pedro. Y dice aquí el apóstol Pablo: protégete con la armadura de Dios para que puedas resistir. Vas a enfrentar al enemigo sí o sí. Hay gente, ¿verdad?, que dice: yo no me meto con el diablo, ¿verdad?, para que no se meta conmigo. Eso no funciona así. Tú no necesitas meterte con él para que él se meta contigo. Él está siempre dispuesto a meterse contigo, aunque no lo invites, aunque no lo esperes. Aunque tú vengas y te metas más con Dios, más se va a meter el diablo contigo. Entonces dice aquí: protéjanse con la armadura de Dios. El libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 7, dice: resistan al diablo para que huya de ustedes. Y nosotros hoy, hasta los cristianos, hacen mal todo esto. Los cristianos quieren resistir la tentación y quieren huir del diablo. Y no es así. La Biblia dice: resiste al diablo, y dice: huye de las tentaciones. Las tentaciones están diseñadas a tu área más débil. Las tentaciones están diseñadas a tus necesidades. Si tú andas necesitado de amor, te vas a encontrar con un montón de tentaciones que van a desordenar más tu vida amorosa. Si tú estás necesitado de un afecto, tú estás necesitado de llenar vacíos en tu alma, te van a rodear tentaciones para que puedan venir y pensar, que tú puedas venir y pensar que eso va a satisfacer tus necesidades. Pero dice la palabra del Señor: cuando estés delante de una tentación, huye de ella. Pero cuando estés delante del enemigo, resístelo con el poder de Cristo y con la armadura de Dios. Y vamos a seguir viendo cómo el Señor nos menciona en todo este capítulo cómo nos podamos preparar para poder venir y resistir. ¿Por qué muchos cristianos pierden sus batallas? Porque se quieren hacer los valientes delante del diablo. Una vez escribía algo, ¿verdad?, en una libreta, en un blog de nota amarillo que tengo, que decía, ¿verdad?, hablándome a mí, a los predicadores, que hay predicadores que en público están viniendo y reprendiendo al diablo y diciéndole al diablo que está bajo la planta de sus pies, y le están gritando a la congregación, le están gritando a la gente aquí, ¿verdad?, que el diablo está bajo la planta de sus pies.
Pero el diablo a esos predicadores, a esos líderes, está acusándolos allá en el cielo, que quien está bajo la planta de sus pies son esos predicadores, porque son ellos los que están en pecado, son ellos los que están en una vida oculta, secreta. Hay muchos cristianos que tienen una doble vida. ¿Por qué? Porque quiere venir y resistir la tentación y quiere huir del diablo. Entonces es al revés. Usted tiene que aprender a resistir al enemigo. Usted tiene que aprender a reprenderlo. Usted tiene que aprender a no tenerle miedo, a no tenerle temor. Y dice la palabra del Señor que Él es el que tiene que huir, no tú el que tiene que huir. Cuando el diablo se le presenta a Jesús, Jesús viene y empieza a combatir con él con la palabra del Señor. Que este capítulo dice que la palabra del Señor es como una espada en nuestra mano. Y entonces Jesús empieza una y otra vez, cada ataque del enemigo, Jesús usa la Biblia. Jesús usa la palabra del Señor. En todo este tiempo de cuarentena que llevamos, ¿cuánta Biblia has recibido? Estoy seguro que has recibido mucha película, mucha serie, mucho entretenimiento. Y no es malo eso. El punto es que tu vida esté más llena de las cosas de este mundo que de las cosas espirituales. Y cuando te encuentres en una lucha espiritual, no vas a tener nada con qué venir y contrarrestar todos esos ataques espirituales. Por eso dice aquí la palabra que nosotros tenemos que aprender a resistir al enemigo. Y el verso 12 dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos, fíjese bien qué tremendo lo que dice este pasaje, imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Nosotros no estamos teniendo una lucha contra las personas. El cristiano carnal siempre se anda peleando contra otros cristianos o contra las personas. Hasta Biblia usa para pelearse con la gente. El cristiano carnal no puede ver una lucha espiritual porque todo lo ve en su carne. Y dice aquí este pasaje que los espíritus pueden venir e imponer su autoridad y su poder sobre las personas. Y ese poder de los demonios lo van a usar para usarte a ti para pelear con los demás. Por eso es que vemos a veces, ¿verdad?, cristianos que se les olvida que son cristianos y de repente empiezan a pelearse con los demás. Empiezan todo el día a tener un pleito, una gritadera en su casa, con su familia, porque son cristianos que actúan en su carne y no se dan cuenta. Dice aquí el verso, no luchamos contra gente como nosotros. Tu lucha no es contra tu esposo. Tu lucha no es contra tu esposa, es contra el espíritu que le influye, es contra el pecado que le influye. Tú tienes que venir y reprender ese espíritu. Tú tienes que pedirle al Señor misericordia por ese pecado. Tú tienes que empezar a hacer guerra espiritual a favor de tu familia. Tú quieres que las cosas cambien con tus hijos y estás en el mismo nivel carnal de ellos. Ellos son, ¿verdad?, personas mundanas carnales y tú eres un cristiano carnal. Están en el mismo nivel, no hay ninguna diferencia. No estás en un nivel mayor, en un nivel más alto. Estás en el mismo nivel que ellos. Por eso es importante, dice aquí la palabra del Señor, que tú aprendas a venir y a poner todo delante del Señor y no venir y ponerlo delante de espíritus. El verso 13 dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. No dice que te pongas una parte, no dice que te pongas, ¿verdad?, solo una pieza, dice que te la pongas toda. La armadura del Señor tiene varias partes, varias piezas y tienes que tenerla toda y ahorita la vamos a ir viendo. Tienes que tenerla toda a ella. Porque en alguna parte que tú no tengas la armadura del Señor, por esa parte el enemigo te va a atacar, el enemigo te va a debilitar. Por eso es importante que la podamos tener completa. Dice el verso 13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Uno de los deseos de nuestro Señor es que tú te puedas mantener firme. Siempre he dicho que hay cristianos que comenzaron por la fe y terminaron muy mal. Si usted comenzó muy mal, termina por la fe, ¿verdad? Comienza tu vida cristiana por la fe y termina por la fe. Hay cristianos que llevan 5, 10 años de conocer al Señor y en su primer año eran más cristianos que ahora. Ahora son más mundanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han abandonado la fe como deberían de tenerla. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida espiritual y el enemigo está sobre de ellos atacando y oprimiendo.
Al enemigo no le interesa que tú dejes de venir a la iglesia, que tú dejes de tener una Biblia, que tú dejes de orar, ¿verdad? De pedirle al Señor ahí, mientras tú le des lugar en tu vida. Él siempre te va a estar usando para poder venir y poner en vergüenza el evangelio. Él siempre te va a estar usando para poder venir y poner en vergüenza el sacrificio de Cristo. Pero usted tiene hoy, dice aquí, ¿verdad?, que tomar la armadura del Señor completa, ponérsela y poder estar firme. Debemos de mantenernos, verso 14, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vista y proteja como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. ¿Qué noticias nosotros compartimos y recibimos en este tiempo que estamos viviendo? Dice acá que compartamos las buenas noticias. Entonces usted ve muchos cristianos compartiendo memes, compartiendo cosas chistosas, cosas graciosas. Ven una predicación y se la pasan de largo o aguantan 1 o 2 minutos escuchándola y después dicen, vamos a ir a ver los memes, vamos a ir a ver las cosas divertidas. Hay un montón de creyentes compartiendo más malas noticias. Escuchan que alguien, ¿verdad?, alguien comparte un video con una noticia trágica y esa la comparten rápido. Escuchan que alguien dice que si ponen en un comentario de una publicación la palabra dinero, que esa persona les va a regalar dinero o les va a regalar un auto o un celular. Hay gente que tiene más fe para creer lo malo que para creer lo bueno. Y nosotros no tenemos que darle lugar a eso en nuestra vida. Si alguien pasa en un video, ¿verdad?, diciendo que las cosas van a empeorar, que las cosas están trágicas, le hacen más caso a eso. La gente comparte rápido noticias de personas famosas que ni son expertos en el conocimiento de esta pandemia. Y si de repente sale un científico, un doctor, alguien que está preparado y dicen, eso no es cierto, eso no es cierto. La gente cree más que se les puede aparecer la imagen, la cara de un ángel, ¿verdad?, de un santo, de una virgen en una tortilla, y eso lo creen. Pero cuando la palabra del Señor nos avisa de todo lo que está pasando y pasa alguien dando una noticia de bendición de parte del Señor, eso no lo creen. La gente cree, se le hace más fácil creer que esta enfermedad es un invento del hombre para poder venir y controlarlo. Y eso lo creen y lo esparcen rápidamente. La gente, ¿verdad?, dice, no, pues ni pasa nada, nada más nos quieren tener encerrado en casa. Esto es un plan del gobierno, porque algo difícil viene. Sí viene algo difícil, pero no porque lo esté preparando el gobierno, porque la misma palabra de Dios lo profetiza. Y en medio de todos esos tiempos malos, nosotros tenemos que aprender a compartir las buenas noticias. La mejor y más grande noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Y de eso es de lo que poco la gente habla. Usted párese en un lugar público, ¿verdad?, y plantee una idea la más loca que usted quiera y la gente no va a tener problema en escucharlo o en no escucharlo. Pero si usted se para en un lugar público y dice que Cristo les ama y que Cristo quiere perdonar sus pecados, la gente empieza a ponerse inquieta. ¿Sabe por qué? Porque hay espíritus y hay demonios que influyen en esas personas y que no pueden soportar que nosotros hablemos y anunciemos el nombre de Cristo. Por eso a la gente le incomoda, por eso la gente no está de acuerdo a veces, ¿verdad?, con que la palabra de Dios se predique. Pero dice aquí el verso, compartan las buenas noticias, compartan las buenas nuevas del Señor. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Señor? Que el reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree en Cristo Jesús, que el reino de los cielos está abierto para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, que el reino de los cielos está abierto para todo aquel que le diga, Señor, creo en ti. Y el verso 16 dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Las flechas que el diablo arroja, los dardos que el diablo arroja, van con un destino y es la mente del ser humano, son los pensamientos del ser humano. Algo que siempre digo es que como tú pienses hoy vas a ser mañana. Y si tú hoy estás pensando puras cosas trágicas, tú eres de los que siempre está en su mente dándole lugar a lo negativo, a lo fatal, ¿verdad?, a la muerte, a abandonar, a dejar todo, a tirarlo todo.
por eso es que el día de mañana así se encuentra tu vida. Esa es tu condición de vida, porque esa es la manera como tú piensas, y tú tienes que cambiar eso, porque si el diablo ve que tú eres una persona con pensamientos muy tristes, entonces te va a tirar dardos de muerte, para que esa tristeza te lleve a pensar que lo mejor es que te mueras. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dice aquí, la confianza en Dios nos ayuda a poder venir y resistir todos esos malos pensamientos. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, los pensamientos en tu mente empiezan a cambiar. Una persona no puede tener confianza en Dios y estar pensando en morirse. Una persona no puede tener confianza en Dios y estar pensando en deprimirse, en la depresión, en la tristeza. Una persona que confía en Dios siempre está esperando lo mejor, siempre tiene una esperanza fuerte, siempre tiene una fe fuerte. Una persona que confía en Dios ve que las cosas están difíciles, pero en su interior está esperando lo mejor. Por eso es importante, dice aquí, mire, que nosotros podamos confiar en Dios. El verso 17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Algo que estaba leyendo sobre las batallas, hablando de las batallas, ¿verdad?, que han librado los hombres antes, en el pasado, en la historia, y una de las cosas que leía es que una buena batalla empezaba con una estrategia, primero de defenderse y después de atacar. Cuando una persona, ¿verdad?, los comandantes que se preparaban, se dedicaban a planear la estrategia de cómo el ejército iba a enfrentar la batalla, dice que lo primero que planeaban era la defensa. Lo primero que vamos a tener muy claro es la defensa, y lo segundo es la manera como vamos a atacar. Y la palabra de Dios, mira, aquí lo menciona en el verso 17. Esto no es algo que el hombre se inventó, esto es un plan también, mire, de Dios. Dice que la salvación te proteja. Entonces, las cosas están difíciles, asegúrate de que seas salvo. Asegúrate de tener a Jesús en tu corazón. Asegúrate de que tú y Cristo están en paz, porque la salvación es la que te va a proteger. La salvación es lo que tú necesitas. Cuando una persona no está segura en su salvación, cristianos de años cometen un pecado y dicen, ya me voy para el infierno. O sea, ya un pecado, piensan que ya está anulando la salvación de Cristo en sus corazones. Una persona, ¿verdad?, que hace algo malo y dice, ¿para qué voy a la iglesia? Seguramente, pues, esto malo que hice no tiene perdón y voy para el infierno. No, dice acá que la salvación te proteja. Van a haber momentos en las batallas, en las luchas espirituales, donde el enemigo te va a vencer, porque así lo vemos en la Biblia, así lo puedes ver en tu vida. Van a haber momentos donde te va a vencer, pero cuando tú tienes, ¿verdad?, esta parte cubierta, la salvación te va a ayudar a levantarte de nuevo, porque la segunda parte dice, ¿verdad?, que la palabra te defienda. Primero asegúrate, ¿verdad?, de estar protegido, y luego con qué poder defenderte. Entonces tú tomas la espada y libras una lucha espiritual contra el enemigo y la pierdes. ¿Sabes qué es lo que te va a dar seguridad? Que tu protección, ¿verdad?, está ahí en tu corazón. Que tu protección es la salvación que has recibido de Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros tenemos la palabra de Dios en el conocimiento, pero no en la práctica. Y eso nos quita autoridad. Y cuando tú vienes y le dices al diablo, te reprendo, sí, pero para reprenderlo necesitas tu santidad. Pero para reprenderlo necesitas tú estar bien con Dios, necesitas tu pureza. Porque si tú estás en pecado y te pones a reprender al padre del pecado, un reino no puede estar dividido, una casa no puede estar dividida. Y eso es lo que muchos cristianos hacen, ponerse a reprender al diablo cuando ellos mismos le están dando al diablo lugar en su vida. Entonces dice acá la palabra, cuando la espada no te funcione, cuando el ataque no te funcione, entonces lo que te va a funcionar es la estrategia de defensa. Y la salvación no depende ni del diablo ni depende de ti, depende de Jesús, de la obra que Él hizo en la cruz. Entonces dice aquí el pasaje, debes de estar seguro de tu salvación porque esta te va a proteger. Y entonces cuando tú vayas a enfrentar al enemigo y vas a enfrentarlo sin espada, sin palabras, sin Biblia, sin autoridad para usar la palabra de Dios, los hombres de Dios declaraban la palabra y las cosas sucedían. Un hombre de Dios una vez dijo, ¿verdad?, que el sol se detenga, y se detuvo. ¿Por qué? Porque tenía ese respaldo de la palabra de Dios. La Biblia dice que el que hace la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que cumple los mandamientos de Dios, entonces el Señor lo va a respaldar en lo que Él haga o diga.
Y entonces estos hombres cumplían a cabalidad la voluntad de Dios. Por eso es que cuando ellos hablaban, a las cosas sucedían. En una ocasión Elías va pasando por un río donde unos hombres han perdido un hacha y él da una orden, tira una vara y el hacha flota. Así de poder tenían ellos de parte de Dios. Pero la vida de Elías con Dios era tremenda. Ahora insisto, no crea que Elías era perfecto. Elías pasó por tiempos de depresión donde quería él mismo morirse. Decir, Señor, ya quítame la vida mejor y llévame contigo. Entonces Elías perdía también batallas en el momento de atacar, pero su salvación permanecía firme, permanecía segura. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener claro en nuestros corazones. Y el verso 18 dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Quiero terminar con esto, Mantente en estado de alerta y no te des por vencido. Pastor, es que ahorita caí, el enemigo me tiene en el suelo, pero no te des por vencido porque no ha terminado todo. Entonces dice aquí, manténganse en estado de alerta y no se den por vencido. Eso es lo que tienes que tener claro en tu corazón. No darte por vencido, no darte por vencido. Entonces así lo menciona aquí el verso, que puedas estar en alerta. Escucha todo lo que está pasando ahorita alrededor, pero también escucha lo que está pasando en el cielo. Hay gente, ¿verdad?, que tiene al día todos los comentarios, todas las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo, pero no sabe qué está diciendo Dios, no sabe qué está pasando en el cielo. Y escúcheme bien, y lo digo también para mí, hasta los pastores, los predicadores, están tomando púlpitos para dar mensajes motivacionales para que la gente no se sienta triste, para que la gente no se sienta con temor, para que la gente no se sienta con miedo. Y no están escuchando a Dios. Pastores que dicen, ¿qué necesita la iglesia? No. ¿Qué necesita Dios? Que tú digas, mantente en estado de alerta y no te des por vencido. Entonces, usted dice, pastor, yo la pasé muy mal, le fallé al Señor, caí en pecado. No te des por vencido. Perdiste el ataque, pero no has perdido la defensa. La batalla tiene dos estrategias, la del ataque y la de la defensa. La del ataque depende de ti, la defensa depende de Jesús. Y Jesús no ha perdido ni una sola batalla. Entonces dice acá que tenemos que mantenernos alerta. Tenemos un enemigo invisible que si no lo conoces no vas a saber contra quién estás luchando. Escúcheme bien, la gente conoce más al diablo por amigo que por enemigo. Hay gente que peca, que hace lo malo y dice no tiene nada de malo. Y defienden su pecado. Yo siempre predico que cuando tú defiendes algo es porque lo amas, ¿verdad? Tú ves que le están pegando a alguien que no conoces, que ni bien te cae, y dices, yo para qué me meto, no vaya a ser que a mí me toque. Pero si ves que le están pegando a un hijo tuyo, ves que le están pegando a un familiar tuyo, alguien que tú vas, aunque sean 10, te metes. Porque el amor te jala, los vínculos te jalan. Y cuando tú te pones a defender tu pecado es porque has logrado desarrollar amor por tu pecado. Porque lo cuidas, lo amas y dices, ¿qué de malo tiene que tome? Y te molestas y te pones bravo y te pones mal cuando alguien te dice, deja ese pecado, deja esa esposa, esa mujer que no es tu esposa, tú tienes una esposa, deja ese pecado. Y te pones mal. Hay hombres, ¿verdad?, que cuando los va a visitar uno, ya desde que llego me reciben con una cara molesta, enojada. ¿Por qué? Porque están con su actitud protegiendo su pecado. Seguro el pastor me va a venir a hablar en contra de mi pecado. Seguro me va a venir a decir en contra de los problemas que tengo de pecado. Y empiezas a protegerlo. Y cuando alguien te dice, el diablo te va a destruir, te va a matar, no lo crees. Porque no lo estás viendo como un enemigo, lo estás viendo como un amigo. Y el diablo no es amigo de nadie. El diablo no es amigo tuyo. El diablo no es tu compañero. Y espero que se grabe bien en tu corazón. No te convenzas que lo que tu vida necesita es más pecado. Lo que tu vida necesita es más de Jesús. Y tienes que tenerlo claro en tu corazón. Entonces tu enemigo es el diablo. Y no lo puedes ver, es un enemigo invisible. Pero él libra en contra tuya una batalla todos los días. Para cada día poder venir y gobernar más tu vida. Y controlar más tu vida. Y esto lo tenemos que tener claro en nuestro corazón, para que nosotros podamos venir y resistir las cosas, los ataques del diablo. No huyamos, ¿verdad?, las luchas,
Las luchas son difíciles, no son agradables, pero son necesarias. Son necesarias. No todos, escúcheme bien, no todos los problemas traen cosas malas. Hay problemas que te ayudaron a crecer, a ser mejor, a ser más responsable, que te ayudaron a madurar. No todos los problemas traen cosas malas. No huyas de las luchas. No huyas de las luchas, huye de las tentaciones, pero no de las luchas espirituales. Las luchas espirituales, líbralas. Entonces tú ves que el enemigo está viniendo y metiendo vicios en tus hijos, pues empieza a pelear espiritualmente. Nadie va a ganar una batalla poniéndose a llorar y diciendo, ay, nunca me imaginé que mi hijita, mi hijito chulo, amado, anduviera tomando y fumando. Así no vas a ganar ninguna batalla, así vas a ganar tristeza y depresión. Entonces es ahí cuando tienes tú que venir y empezar a defender tu familia, a defender tu hogar. Estamos en tiempos de lucha espiritual, donde mucha gente está perdiendo a su esposo porque no quiso pelear espiritualmente, está perdiendo a su esposa porque no entendió que esa infidelidad se trataba de una lucha espiritual y la agarró contra él o contra ella y dijo, mejor te largas y te vas, mejor solo, mejor sola que mal acompañado. Estamos perdiendo hijos porque los padres no están entendiendo que esto es una lucha espiritual y tú no puedes venir y darte por vencido. Mantente firme, dice la palabra del Señor, mantente alerta y no te des por vencido. Las cosas están mal en tu hogar, pero no te puedes dar por vencido. No es tiempo para darnos por vencido. Debes tú de poder venir y decir, Señor, pues no sé de dónde voy a agarrar fuerza. Yo sí sé, es de Jesús. No sé de dónde voy a agarrar fuerza, no sé cómo le voy a hacer. Siempre le he tenido miedo al diablo. Cuando me dicen diablo empiezo a temblar. Me da miedo eso. El pastor me dice, vamos a una liberación, y digo, eso no, ese día me presento enfermo en la iglesia, pero yo no quiero entrarle a eso. Eso me da mucho miedo. Bueno, pues tienes una lucha espiritual contra esos espíritus todos los días. Y tienes tú que aprender a permanecer. Tienes que aprender a ser fiel. Ya para terminar, ya para concluir, quiero decirle a usted, ¿verdad? Que mientras tú oras, mientras tú ayunas, se libran batallas espirituales para defender tus bendiciones. Mientras tú estás orando, mientras tú estás ayunando, se están librando batallas espirituales a favor tuyo. Dice la palabra del Señor, y termino leyéndole Daniel capítulo 10, verso 2 y 13. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia este pasaje. Daniel capítulo 10, verso 2 y 13 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que es un demonio, un principado, dice, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes, ¿verdad? Dice aquí, de Persia. El ángel Gabriel se le presenta a Daniel. Daniel está en un tiempo de oración y de ayuno. Daniel está peleando su batalla espiritual. ¿Qué tienes que estar haciendo tú cuando las cosas se ponen difíciles? A orar y ayunar, a meditar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a creerla con fe y hacerte propia de ella, hacerte propio de la palabra de Dios, apropiarte las promesas de Dios. Y entonces Daniel le dice, en verdad viene destrucción para tu nación, y Daniel se pone a orar y ayunar. Y han pasado 21 días, y en el día 21 Daniel está orando, está ayunando, y se le presenta el ángel Gabriel y dice, Daniel, desde el primer día yo fui enviado, pero hubo una oposición, hubo una lucha. El diablo no va a soltar fácilmente a tu familia. El diablo no va a soltar fácilmente tu salud, no va a soltar fácilmente a tus hijos, tu economía, no lo va a soltar tan fácil. Va a haber una lucha espiritual. Y quiero que sepas que el mejor ejército, el ejército de los cielos, está del lado de nosotros. Y entonces Gabriel le dice a Daniel, yo fui enviado desde el primer día que tú comenzaste a orar, pero hubo una lucha. ¿Y sabe qué? Daniel no recibió nada el primer día y siguió orando y ayunando. No recibió nada el segundo día, y así pasaron 21 días y siguió orando y ayunando. No sé cuánto tiempo lleves orando y ayunando. Lo que te quiero decir es, no te des por vencido, no lo dejes de hacer. Tienes que empezar a ganar tus luchas espirituales y no siempre hacer el que sale huyendo. Ya es tiempo de que sea el diablo el que salga huyendo de tu casa. Ya es tiempo de que sea el diablo el que salga huyendo de tu vida y no que seas tú el que siempre sale huyendo.
Por eso es importante que puedas saber que Dios es un Dios de imposibles. Dios hace las cosas posibles cuando nosotros lo creemos de todo nuestro corazón.